Capítulo 6. Mientras tanto con el equipo que se dirigía hacia el país de la Tierra. Estos tardaron un poco más en llegar a su destino que los que se dirigían hacia el país del rayo, aunque menos que los que se dirigían hacia el país del viento. Estos estuvieron caminando o corriendo a paso de civil para no llamar la atención durante aproximadamente 2 meses hasta que llegaron a su lugar deseado. Aunque antes de llegar a las puertas de la aldea un grupo de Iwa ninjas los detuvieron diciendo: Iwanin, ¿quiénes son ustedes, niños? ¿Qué hacen en un lugar como este? Al ver esto de inmediato todos simplemente levantaron sus manos en forma de rendición y al hacerlo el líder de los clones de este grupo, el cual era Rimuru, comenzó a decir: Rimuru, lamentamos mucho, somos un par de huérfanos que perdimos a nuestros padres y fuimos a las montañas y terminamos perdiéndonos. De milagro pudimos llegar aquí porque teníamos entendido por nuestro pactes que la aldea de Iwa se encontraba por estos lados. Vinimos hasta aquí para ver si era posible que nos dieran alguna clase de refugio. Al oír esto los Iwa ninjas se quedaron en completo silencio hasta que de repente estos comenzaron a decir mientras se reían: Iwanin, ¿en serio creen que nuestra aldea podría llegar a recibir a un par de mocosos como ustedes? Jajaja. Estos continuaron riendo por un par de minutos más hasta que de repente vieron como mi clon, el cual era Van, tenía todas sus armas en sus manos y entregándoselos a sus compañeros comenzó a decir: Van, ya estoy cansado, simplemente mostrémosles poder puro hasta que acepten y ya está. Al ver y por esto los ninjas de inmediato se sorprendieron, pero de inmediato se pusieron en guardia y lo hicieron aún más al ver como mi clon de Escanor crecía de tamaño y musculatura, aunque no tan exageradamente, y de repente en su mano apareció una pequeña esfera que no superaba el tamaño de 2 centímetros, el cual era un pequeño sol, y al hacerlo de manera claramente arrogante comienza a decir: Escanor, será mejor si le mostramos a estas hormigas de lo que se pueden llegar a perder si no nos aceptan en su aldea. Al decir esto lanza el pequeño sol a un par de metros y al chocar en contra del suelo se creó una gran explicación que cuando chocó contra el suelo se creó que una explosión que al final dejó un cráter de un diámetro de hasta 8 metros, del cual sorprendentemente el cráter aún se notaba incandescente por el calor del ataque. Al ver tal muestra de poder se podía ver claramente la sorpresa en la cara de los ninjas por ver tremenda cantidad de poder. Al ver esto se podía ver claramente como Rimuru suspiraba y se acercaban los atónitos ninjas y colocando sus manos enfrente de ellos en forma de rendición y sumisión y comenzó a decir: Rimuru, lamento mucho la actitud de mis amigos. Lo único que queremos es entregarnos y ser partícipes de esta aldea. Para esto estamos dispuestos a rendirnos y hacer todo lo que ustedes deseen. Al hacerlo de inmediato Meliodas pasó al lado de limitó su acción y luego de mandar huradas a Van y Escanor, el cual al final terminó volviendo a la normalidad y también imitando su accionar de rendición. Al verlos los ninjas de Iwa al principio dudaron del llevarlos o no a la aldea, ya que las habilidades de estos eran sin dudas algunas bastante impresionantes para su edad, pero estas mismas habilidades les hacían dudar si en realidad los niños enfrente de ellos fueran alguna clase de espías. Y aún ellos podrían matarlos con suma facilidad, ya que algunos de ellos ya lo habían hecho en el pasado, en la antigua Gran Guerra, lo habían hecho alguna que otra vez. Pero sin duda alguna poder obtener las habilidades del chico mostradas serían bastante beneficioso para su aldea, y si los mataban así sin más, si sus superiores se llegaban a enterar, los matarían por haber hecho esta brutalidad. Tomando la seguridad acción mirándose entre sí y asintiendo entre sí con la cabeza en confirmación, el grupo de Iwanin los tomar las presos, colocándoles esposas y seños depredadores de chakra y llevándolos escoltados a la aldea. Al llegar, a diferencia del grupo de Kumo, estos de inmediato fueron llevados a los calabozos de la aldea y los dejaron en aquel lugar. Al estar en lugar, el primero en comenzar fue Van, el cual comenzó a decir en firma de queja, pero tan bajo para que los ambos y ninjas que los estaban custodiando no se dieran cuenta de lo que estaban diciendo. Van, genial, queríamos unirnos a esta aldea y mira cómo nos reciben. Al ver y oír esto, Meliodas comienza a decir en el mismo tono de voz pero más relajado: Meliodas, a ver, sé que la situación es algo complicada, pero recuerden el propósito de nuestra misión, es simplemente infiltrarnos. Esta acción es válida ya que según la historia esta aldea no se caracterizó por ser muy amigable a que digamos. Solo hay que esperar a ver qué deciden hacer con nosotros. Al oír esto Rimuru comienza a decir: Rimuru,
En todo caso, si nos dejan encerrados en este lugar simplemente escapamos. Si nos piensan matar escaparemos. Y si nos aceptan actuaremos según lo planeado. Si las dos primeras opciones se hacen realidad escaparemos de este lugar como sea. Luego iremos a la base y posteriormente entrenaremos para volvernos más fuertes y cazar a los Jinchurikis para sellarlos dentro de mí. De entre todos nosotros yo soy el que sería el adecuado para sellar un biju con seguridad en mi interior además del jefe. Lo único que tocaría sería buscar la manera de salvar a los Jinchurikis pero supongo que solo el tiempo lo decidirá. Solo seamos pacientes y veamos a ver qué acontece. ¿Entendido? Al oír esto los demás clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y se sentaron para posteriormente ponerse a esperar para ver qué sucedía. Pasaron 2 semanas en las cuales el grupo de clones estuvieron inmóviles en sus celdas esperando que les deparaba a ellos y de hecho 2 del grupo ya se estaban comenzando a impacientar y estaban a punto de querer armar un gran alboroto para salir de aquel lugar. Pero estos no lo pudieron hacer ya que de repente a su celda se acercó un viejo anciano el cual lo identificaron como el tercer Shikage Onoki y al estar en aquel lugar el viejo Kage comenzó a decir: Onoki, ¿quiénes son ustedes niños? Al oír esto cada uno prosiguió a presentarse dando sus respectivos nombres y una vez hecho esto Onoki prosiguió a preguntarles que de dónde venían a lo que Meliodas les respondió: Meliodas, somos del país del fuego. Despertamos una línea de sangre que nuestros padres no sabían que teníamos y que claramente ellos no tenían y ya que cada uno de nosotros vivíamos en muy malas condiciones, prosiguieron a vendernos a cada uno de nosotros. Por suerte logramos hacer escapar sin rumbo fijo hasta que escuchamos que en esta aldea se recibían a personas con poderes especiales. Decidimos venir a este lugar para ver si podíamos llamarlo hogar. Aunque según hemos estado viendo esta aldea no nos ha querido recibir de la manera en la cual nosotros esperábamos. Al oír esto Onoki se sorprendió bastante sorprendido. El hecho de que hablaran así a él con suma naturalidad, aunque era una falta de respeto lo entendía Aya que además de ser niños venían de un país muy lejano y era casi imposible que los conocieran. Pero había algo que al viejo Kage no le cuadraba. Esta actitud tan fresca y relajada hacia él tenía cierto tomo de poderío y menospreciación. Aunque al mismo tiempo sonaban como las palabras que ya había vivido mucho y tenía experiencia en esa voz. Aunque dejando estos pensamientos de lado Onoki comenzó a decir: Onoki, ya veo. Entonces tus padres te vendieron por ser pobre y tú tener un límite de sangre. Ya veo. Pero antes de tomar mi decisión, ¿me podrían decir cuáles son las dichas habilidades que dices tener? Esto claro está si es que realmente sabes de tu habilidad y si la tienes en primer lugar claro está. Al oír esto todos los clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y el primero en pasar al frente fue Meliodas el cual comenzó a decir: Meliodas, según lo que dijeron las personas que querían comprarme al parecer mi Kekkei Genkai me permite aumentar hasta 10 veces mi fuerza base además de mis demás sentidos. Al decir esto Meliodas se acerca a la puerta de la selva y activando su marca demoníaca prosiguió a dar un golpe hacia la pared el cual fue tan fuerte que de inmediato abrió un gran agujero en la pared. Este hecho sin duda alguna conmocionó bastante al viejo Onoki ya que si este pequeño niño demostraba tener la fuerza que estaba demostrando primero estaba el hecho de que fuera capaz de romper una pared así de simple. Hecho que de hecho le llevó a preguntarse de que si en realidad podrían escapar tan fácilmente porque decidieron quedarse. Este pensamiento lo hizo pensar en 2 opciones. La primera era que simplemente los 4 niños eran infiltrados de alguna u otra aldea y que venían a ser como espías encubiertos. No creía que fueran personas mayores o algo por el estilo ya que no detectado ninguna clase de genjutsu o cambio sobre ellos. O la segunda opción era que realmente estos niños querían ser parte de su aldea y buscar un hogar. El viejo sin duda alguna no era para nada sentimentalista y era muy imparcial con respecto a sus decisiones. El pensamiento que tenía de algunas personas pero ver a estos niños con tan prometedor potencial lo hizo pensar, ¿sería realmente cuerdo aceptar a estos niños? Es que no puedo salir de su conmoción ya que de repente Escanor se dirigió hacia la entrada que había abierto Meliodas con su puño y dirigiéndose hacia el rayo de luz comenzó a decir: Escanor, según la habilidad de la que me dijeron que tenía era que entre más rayos del sol recibiera más fuerte sería, o algo por el estilo. Al terminar decir esto ya estaba parado sobre el gran rayo de luz el cual al hacerlo de inmediato su musculatura cambió al mismo tiempo a que su apariencia lo hizo un poco pareciéndose un muchacho de 20 años bastante musculoso y claramente fuerte el cual irradiaba cierta cantidad de calor.
Al hacerlo se podía volver a ver la increíble cara de sorpresa del viejo Onoki, y al ver esto Escanor en un tono mucho más orgulloso comienza a decir: Escanor, y si realmente crees que esto es impresionante, déjame decirte que soy capaz de crear pequeños soles en miniatura, o dependiendo de la cantidad de poder que le imponga. De hecho para mí no sería muy difícil simplemente crear un sol y arrasar completamente esta aldea de un solo movimiento. Al hacerlo de inmediato Van se acercó hacia Escanor y comienza a decir: Van. Por otro lado, al parecer mi índice de regeneración de las células de mi cuerpo es tan alto y tan avanzado que al parecer no pudo morir. Al terminar de decir esto Escanor ya había tomado su cabeza con su mano, y de repente y de la nada este prosiguió a aplastar su cabeza como si nada. Este hecho hizo sorprender bastante a Onoki y a la guardería que había en la habitación, pero lo hicieron aún más al ver cómo Van se levantaba con media cabeza reconstruida y la otra mitad reconstruyéndose con un cortina de humo, así al final después de un par de segundos ya estaba completamente bien. Al ver esto de repente Van continúa diciendo: Van, además de que tengo una habilidad innata para robar. Por cierto, la seguridad en este lugar es pésima, ¿lo sabías? Al decir esto de repente en sus manos se encontraban nada más ni nada menos que las llaves de la celda, hecho que hizo sorprender bastante a Onoki, pero aún más a los ambos a cargo, ya que en ningún momento estos se dieron cuenta en qué momento fue que el niño tomó dichas llaves. El último en presentar estas habilidades fue Rimuru, el cual transformando su ano en la de un slime de color blanco comenzó a decir: Rimuru, por otra parte yo puedo modificar mi cuerpo para tomar una sustancia más viscosa. Además de que dicha viscosidad me permite absorber, analizar e incluso duplicar las habilidades y propiedades de todo lo que absorba. Al decir esto de repente de sus manos comenzaron a brotar espadas rápidamente, así en cuestión de segundos todo el lugar llenándose de armas. El viejo Onoki al ver las habilidades de los chicos estaban impresionados. Un chico que multiplicaba su fuerza, otro que era capaz incluso de crear soles, otro que literalmente era inmortal, y el último que era capaz de duplicar cualquier cosa que estuviera bajo su contacto. Un hecho sin dudas alguna bastante impresionante. Aunque esto lo llevo a pensar y llevar estos pensamientos a la realidad diciendo: Onoki, esperen un momento. Dijeron que fueron vendidos por sus padres, pero calculo que ustedes no superan ni siquiera los 5 años de edad. Tengo una duda, ¿dónde aprendieron a utilizar estas habilidades de este modo? Al oír esto todo el lugar quedó en un completo silencio hasta que Rimuru, tomando la iniciativa, comenzó a decir: Rimuru, en sí no tenemos ningún recuerdo de nuestros padres. Los 4 fuimos criados en un laboratorio clandestino del mercado negro en el cual se llevaron a cabo diferentes tipos de experimentos sobre nosotros. No quedaron marcas de los experimentos en nosotros, ya que gracias a Lan de Van no puede recibir alguna herida que quede marcada en su piel. Escanor simplemente puede hacer crecer en musculatura y hacer cerrar dicha herida para que no quede cicatriz, y para que no quede ningún rastro de inmediato. Yo por mi constancia gelatinosa no puede quedar ningún rastro en mi piel. Tampoco Meliodas, el cual también al parecer tiene una alta tasa de regeneración al igual que todos nosotros. Gracias a que literalmente hablando fuimos criados por científicos locos, descubrimos que quien estaba al mando de ellos era un ninja de la hoja llamado Orochimaru. Esos científicos lograron quebrar muchas veces nuestros cuerpos pero nunca nuestras mentes. Hace un par de meses logré convencer a esos 4, sea otro equipo, de que lográramos escapar con todas nuestras habilidades, pero al parecer nosotros 4 fuimos los únicos que podemos escapar, ya que los otros se quedaron reteniendo a los ninjas que nos venían persiguiendo. Al hacerlo Rimuru decidí hacer una leve pausa para que después, mirando seriamente al líder de la aldea, continúa diciendo: Rimuru, admito que gracias a nuestro encierro prematuro pudimos madurar y desarrollar mi inteligencia mucho más rápida que la de un niño normal. Sé que también sería sospechoso, ya que, si en realidad fuimos creados por 8 de marzo, usted debe estar pensando de que simplemente podríamos ser espías de él. Pero de una cosa le puedo hacer seguro, Onoki-sama. No somos aliados, lo odiamos desde lo más profundo de nuestro corazón a ese sujeto. Si en realidad duda tanto de nosotros, le propongo lo siguiente. Déjanos ser parte de su aldea ninja. Manténganos vigilados en todo momento. Y déjenos Bernardo su confianza y lealtad. Por favor, Onoki-sama. Al decir esto los 4 creen y simplemente prosiguen a arrodillarse de manera respetuosa enfrente de Onoki, siendo el más rudo Escanor, aunque al final lo realizó, y al ver esto el líder de la aldea no puedo evitar quedar impactado. Al ver la supuesta lealtad de los clones de Kaito, Onoki solo pudo decir: Onoki, muy bien.
Déjenme pensar de su propuesta. Pero por ahora trasládense a otra celda y si realmente quieren quedarse en la aldea solo, no destruyan nada y quédense en este lugar. ¿Entendido? Al oír esto los clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y posteriormente Onoki prosiguió a retirarse del lugar y los clones de Kaito prosiguieron a ser trasladados a otra celda. Después de esto pasa aproximadamente 2 semanas en las cuales el líder de la aldea volvió a la celda y le dio las buenas noticias de que serían aceptados en la aldea con la única condición de que estarían siendo vigilados las 24 horas por equipos Anbu de la aldea. Al oír esto todos los clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación y agradecieron la oportunidad de poder ser parte de la aldea. Aunque antes de que Onoki se retirara Escanor comenzó a decir: Escanor, lo lamento Onoki-sama, pero quisiera pedirle una petición. Al oír esto Onoki decidió ponerle atención a lo que Escanor le respondió. Escanor, quisiera que me aceptara de inmediato en sus filas, ya sea como genin. Me gustaría comenzar a realizar misiones de rango CA superior de inmediato. En los experimentos que realizaron en mí se me inculcó cierta sustancia que no me permite quedarme quieto y otras cosas. De hecho esa es la razón por la que cuando aumento mi poder mi actitud es tan arrogante y en sí es como si alguien diferente a mí tomara el control en cierto grado. Así que le recomendaría que me enviara a misiones algo complicadas para poder controlar mejor esta faceta. Por favor. Al oír esto Onoki se quedó claramente pensándolo un rato hasta que le respondió. Onoki, déjame pensarlo. Sería algo complicado pero veré qué puedo hacer con tu petición. ¿Está bien? Al oír esto Escanor simplemente sintió con la cabeza en confirmación y agradeció esto. Así los clones prosiguiendo salir de la prisión y siendo llevados a una cabaña lo suficientemente grande para que los clones vinieran en paz tranquila y cómodamente. Una vez estando dentro del lugar y confirmando de que no hubiese nadie que los tuviese espiando seriamente Van fue el primero en decir. Van, ¿y bien? ¿Que si ya será hora? Rimuru ver cuál era el líder de esta expedición decidió responder. Rimuru, gracias a la intervención de Escanor va a ser por ahora nuestra fuente constante de dinero. Intenta de que te den constantemente misiones de rango alto para que des mucho más dinero para así poder mandar materiales e intentar de buscar la manera de enviar dichos materiales a la isla sin que sospechan de nosotros. Estoy mirando a Escanor el cual al verlo simplemente asintió con la cabeza en confirmación y al hacerlo comienza a ver a los demás y continúa diciendo. Rimuru, nosotros 3 por ahora simplemente entraremos dentro de la academia y simplemente entraremos siendo estudiantes que superan el promedio. Obviamente ninguno de nosotros puede llegar a utilizar el chakra ya que nuestra composición no lo impide hacerlo, pero sí podremos utilizar nuestras demás energías con lo cual podremos destacar. La idea es que simplemente no te dan como genios y rápidamente nos logren ascender. Además que al igual que los otros grupos, tendremos que ir a revisar el estado de cada uno de los Jinchurikis. Según los reportes el 4 colas está casi fielmente arraigado a esta aldea. Solo tocaría intentar de interactuar con y eso es todo. El Jinchuriki de las 5 colas escuchado que no es muy amado por estar de ahí tampoco lo hace demasiado así que es el primero que tendremos que buscar a intentar de convencer. Programa idea es simplemente de volvernos fuertes interactuar con los Jinchurikis. Eso es todo. ¿Entendido? Al oír esto todos los clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación. Después de esto simplemente pasaron un par de días en los cuales a los niños se les dio los papeles y los documentos necesarios para ser miembros oficiales de esta aldea además de que ahora también oficialmente pertenecían a la Academia Ninja de la aldea. Claro está a excepción de Escanor el cual de inmediato recibió su estatus como un ninja de la aldea y recibió el grado de genin. Este hecho de hecho lo hizo enojar un poco, pero al menos esperaba de que le pudieran haber dado misiones considerablemente altas. Otra cosa bastante destacable era que al parecer su equipo constituía de su jonin a cargo y líder de escuadrón el hijo de Onoki llamado Kitsuchi Kazan, su compañero mayor el cual se llamaba Akatsuchi, y la última la cual el término sorprendiendo era Kurotsushi la cual si no mamen se le olvidaba esta era la nieta de Onoki. Al verlo solo puedo pensar. Pensamiento de Escanor. Ya veo, me dan al hijo y a la nieta del Tsuchikage para que me mantengan mejor vigilado. Eso está bien supongo. Después de esto simplemente fue a reunirse con su equipo el cual descubrió que lo habían incluido ya que uno de los miembros que sean parte de era nada más nada menos que Deidara futuro miembro de Akatsuki y que solamente lo habían incluido dentro del grupo era simplemente porque les hacía falta además de que había sido por orden del mismo líder de la aldea.
También cabe a destacar de que este equipo de Genin ya llevaba un total de 2 años trabajando conjuntamente y habían ganado tanta experiencia, así que el comentario más hiriente se podría decir que fue el de Kurotsushi, la cual en un tono bastante arrogante comenzó a decir: Kurotsushi, así que simplemente esperamos de que nos hagas quedar atrás, ¿oíste, enano? Al oír esto y para intimidar un poco a la niña, Escanor prosiguió a activar su habilidad del sol, la cual rápidamente lo hizo crecer de tamaño al doble de esta, al mismo tiempo que lo hacía de musculatura y mirándola hacia abajo con una pose bastante intimidante, al mismo tiempo que con su voz comenzaba a decir: Escanor, lo mismo puedo decir de ti, mocosa. Ten más respeto ante mí de ahora en adelante, porque si no lo haces te aseguro de que no sobrevivirás mucho a mi lado insolente. Conoce tu lugar antes de juzgar a las personas. Al ver esa actitud, claramente todo el mundo se puso en guardia, pero de inmediato Escanor decidió desactivar su técnica si volviendo a la normalidad y rascándose la cabeza comenzó a decir: Escanor, lo siento mucho, no sé si el líder de la aldea ya les comentó sobre mi pequeño problema, pero en serio le recomiendo no hacerme sacar la rabia o algo por el estilo. Por lo general cuando accedo a este estado no soy capaz de controlarlo muy bien y termino diciendo cosas que en realidad no quiero decir, así que espero que me disculpen y podemos llevarnos bastante bien. Esto último lo dijo haciendo una gran reverencia hacia los integrantes de su equipo, a lo cual Akatsuki solo pudo pensar. Pensamiento de Akatsuki: ¿con que esto fue de lo que nos mencionó mi padre? Sin duda alguna se vuelve bastante arrogante en ese estado. Será mejor seguir manteniéndolo en su etapa sumisa y dejarlo salir solo cuando sean en misiones importantes. Después de esto simplemente pasaron unos 2 meses en los cuales el equipo de Escanor estuvo haciendo misiones de rango C todo el tiempo, que aunque la versión sumisa de aceptada cada una de las misiones cada vez que activada su poder, cuando la situación se ponía algo peligrosa siempre se terminaba quejando, así que ya harto de la situación comenzó a caminar hacia la torre del líder de la aldea, mientras que era intentado de detener por su equipo, el cual lo sostenía de todas las partes de su cuerpo, incluso le lanzaban jutsus de tierra para detenerlo, pero simplemente era imposible ya que los atravesaba sin más. Incluso pudo llegar hasta las mismas puertas de la oficina de Onoki, evadiendo y noqueando a cada uno de los ambos y ninjas que habían en los alrededores, y una vez entró lo hizo volando a la puerta de una sola patada, mientras que se acercaba hacia el viejo, el cual estaba sorprendido por la actitud del chico, que claramente estaba en su etapa de orgullo ya que su musculatura y tamaño bien crecido bastante es el escáner. Al verlo simplemente se puso enfrente de y en un tono bastante arrogante comenzó a decir: Escanor, oye tú maldito anciano, ¿qué crees que estás haciendo al mandarme a misiones tan patéticas como esas? Dame una misión digna de mi calibre en la cual puedo utilizar parte de mi poder. Estoy completamente aburrido de estas misiones de debilucho, así que quiero y ordeno más acción. Al oír esto Onoki iba claramente a protestar, pero no lo pude hacer ya que de repente Escanor comenzó a liberar una gran cantidad de calor, la cual de inmediato quemó todo el escritorio y el papel y puso a toda la oficina como literalmente hablando un horno, mientras que lo miraba seriamente yo, no que literalmente bajo tal poder e instinto asesino simplemente se sentía como una hormiga, así que una vez hecho esto comenzó a decir: Onoki, está bien, te daré una misión difícil si es lo que tanto deseas. Dime, ¿de qué rango quieres la misión? Escanor al oír esto le responde: Escanor, quiero una misión rango S. Al oír esto Onoki claramente pudo poner una cara de sorpresa y en ese mismo tono comenzando a flotar y estando frente a Escanor comenzó a decir: Onoki, ¿estás loco muchacho? Eso incluso para los ninjas más hábiles de mi aldea sería literalmente un suicidio. ¿Estás loco si crees que te voy a mandar a una misión tan peligrosa? Al ver esto Escanor, aprovechando de que se acercaba el mediodía, hizo aumentar mucho más su musculatura y tamaño al mismo tiempo que la temperatura dentro de la habitación, así ya literalmente pareciendo aún más a un horno, y en un tono bastante arrogante comienza a decir: Escanor, dame una misión de rango S, maldito abuelo. Si lo haces y llego a sobrevivir, me consideras como uno de tus mejores activos de la aldea y comenzar a hacer mediciones más grandes. ¿Entendido? Esto último lo dijo con una gran voz y tono de mando, a lo cual uno, y después de un tiempo de estar pensándolo, simplemente decidió asentir con la cabeza en confirmación, y al hacerlo comenzó a decir: Onoki, muy bien.
Muy bien, acepto. Te daré una misión de rango S. La misión consiste en encontrar, capturar y traer ya sea vivo o muerto a un miembro del escuadrón explosivo llamado Deidara, que es el ex miembro del equipo en el cual estás actualmente. Cabe destacar que ninguno de mis mejores hamburguesas de encontrarlo, así que te doy un límite de tiempo, que es de 2 semanas para hacerlo. Esto último lo dijo con la finalidad de que Escanor se diera por rendido al oír el tan poco tiempo que le habían dado, pero el viejo no se sorprendió, ya que Escanor simplemente asintió con la cabeza en confirmación y comenzó a decir: Escanor, muy bien, acepto la misión, pero solo pido una cosa, déjame llevar conmigo a Meliodas. Lo considero como uno de los mejores rastreadores en esta patética aldea. ¿Entendido? Al oír esto, Onoki simplemente asintió con la cabeza en confirmación, y al hacerlo Escanor continúa diciendo: Escanor, por cierto, perdón por lo que le he hecho a tu oficina. Sé que es una falta de respeto y esto merecería la cárcel o incluso la ejecución al intentar de amenazar a un Kage. Espero que me perdone. Los reparos de esta habitación correrán bajo el sueldo de la recompensa de la misión que me acaba de dar. Si por alguna razón no llego a cumplirla, le daré de ahora en adelante todos mis ahorros de misiones para cumplirla. Al oír esto, Onoki se sorprendió por este gesto, pero aún así en un tono de regaño comienza a decir: Onoki, ¿y crees que eso será suficiente para cumplir esta ofensa? ¿No sabes la increíble cantidad de papeleo que me hagas hecho perder? Las incontables reportes de emisión y otras cosas importantes de la aldea que acabas de incinerar por tu rabieta. Escalador a lo derecho en un tono bastante relajado le responde: Escanor, si es por lo del papeleo, al menos tienes que agradecerme a que tendrás un poco de tiempo libre. Con respecto a lo de las misiones y demás, simplemente haz que te la vuelvan a enviar o algo por el estilo. Y una cosa antes de que me vaya. Y como agradecimiento por haber accedido a este capricho, te puedo dar una solución con respecto al tedioso tema del papeleo, ya que, según tengo entendido, es el mayor enemigo de cada Kage. Al oír esto, Onoki se sorprende bastante y le pide la respuesta a esto, a lo que Escanor le responde: Escanor, la respuesta es muy simple, porque no simplemente utilizas clones de sombra. Se supone que cada información que obtenga el clon la recibirá el original, y entre más clones creas, más trabajo se dividirá y más rápido lo podrás hacer, así que también podrás tener mucho más tiempo libre. Siempre me he preguntado por qué ustedes, los líderes y la aldea, nunca utilizan esto. Al oír esto, Onoki con la respuesta sumamente fácil, sorprendido de que la solución a su problema más tedioso fuese tan simple, así que actuando un poco tomó una actitud de derrota, y casi cayendo al suelo pero no tocándolos, ya que parecía estar hirviendo al lado de Escanor, este comenzó a llorar lágrimas de cocodrilo mientras que decía lo supuestamente idiota que era. Cabe destacar que Onoki logró sobrevivir a las altas temperaturas que Escanor estaba produciendo, ya que logró crear un cubo de su técnica del mundo primitivo, la cual levemente impedía pasar toda esa increíble calor y presión que el chico estaba generando. Después de esto, Escanor prosiguió a salir de la habitación, viendo como todos los que lo veían lo miraron con una cara de incredulidad, ya que era la primera vez que al viejo se le enfrentaba de esa manera y salía victorioso sin llevar alguna repercusión a cambio. Además de esto, este también prosiguió a dirigirse hacia la zona de investigación donde se estaba llevando a cabo la investigación del paradero de los supuestos lugares donde se había logrado ver a Deidara, así que una vez recogió el expediente, así que una vez hecho esto, este consiguió dirigirse hacia su hogar en el cual se encontraban sus demás clones. Una vez reunidos, este prosiguió a explicarle la situación en que era lo que se había metido, a lo que después de un severo regaño de Rimuru, este comenzó a decir: Rimuru, ¿y bien? ¿Qué es lo que piensas hacer? Según me estás diciendo, es una persona bastante esquiva que ni siquiera los mejores ninjas de esta que a encontrar. ¿Tienes alguna idea de cómo hacerlo? Escanor, al oír esto, le respondí: Escanor, la verdad era que esperaba que tú me ayudarás a crear un plan. Luego, con las dos nuevas habilidades que despertó a Meliodas, las cuales son derivadas del mandamiento del amor y de la fe, podemos mutar a cualquier ser vivo en un demonio. Pensaba crear una gigantesca red de comunicación en la cual verificara algunos lugares que tú pudieras ver sospechosos. Además de poder invocar demonios que estén bajo nuestras órdenes. Sé que tal vez no podremos invocar muchos, pero entre más mejor. Una vez hecho esto, simplemente iría al lugar y lo traería a la fuerza. O por lo menos ese es mi plan actual y temporal. ¿Tienes alguna recomendación?
Al oír esto todo el lugar completo silencio hasta que Rimuru, tomando el expediente que Escanor tenía en sus manos, comienzo a decir: Rimuru, está bien, presta para acá y te voy a ayudar a hacer eso. Lo ideal es simplemente mirar qué patrón utiliza y ver en dónde podemos atacar. Entre el gran sabio y yo tendremos todo un día para pensar las opciones y mañana me encargaré de decirles a ustedes a dónde tendrán que dirigirse. ¿Entendido? Al oír esto que no siguió a sentir con la cabeza en confirmación y dijo que Rimuru se encerrara en su cuarto para que explorara la mejor forma de ataque. A la mañana siguiente, nos podemos encontrar con los 4 colores, los cuales estaban viendo todo el mapa de lo que era el continente elemental y algunos lugares los cuales tenían algunas X en rojo. Así habiendo un total de 11 X con lugares marcados. Estos lugares serán los siguientes: País del Valle, País del Demolios, País de los Pantanos, País del Cuello, País del Agujeros, País del Vegetales, País del Dulce, País del Miel, País del Osos, País de la Vez, País de las Montañas. Una vez todos reunidos, Rimuru comenzó a decir: Rimuru, muy bien, gran sabio y yo estuvimos haciendo un par de cálculos. Lo lógico sería que si Deidara se fue de la aldea como un fugitivo, tiene que estar alojado en medio de alguno de los países que se encuentran alrededor de estas tierras. Eso nos da un total de 11 países, pero por desgracia tendríamos que cubrir mucho territorio. Solamente tendremos un total de 13 días para buscarlo, algo simplemente imposible. Pero tengo una solución. Con la habilidad de Meliodas de poder convertir o transformar a cualquier ser, un demonio o incluso desde Garín convocarlos, podemos convocar a un gigantesco ejército. Nos encargaremos de dividir dicho ejército entre estos países y si sería necesario doblegaríamos a todos para que nos den la información. Para evitar alguna afiliación hacia la aldea Meliodas, intentará de crear de morir lo suficientemente inteligentes como para que puedan comunicarse con los humanos y dar a cabo la misión. Después de eso lo único que quedaría sería esperar hasta que las fuerzas no respondan. Ese es el plan. Al oír esto todos simplemente sienten con la cabeza en confirmación y posteriormente todos persiguen a retirarse del lugar más específico hacia las afueras de la aldea. Una vez todos retirados de la aldea y una vez se encontraron completamente solos, rápidamente Meliodas se dirigió hacia un sector cercano de la aldea, el cual contenía literalmente cientos de nidos de hormigas, las cuales hasta un ninja entrenado se lo pensaría hasta 2 veces antes de enfrentarse a estas, ya que estas tenían una picadura sumamente dolorosa, venenosa y mortal. Según lo que el grupo de clones había escuchado, la aldea no las había eliminado, ya que en sí servían como método de entrenamiento y tortura para los ninjas. Pero una vez las tuvo enfrente, Meliodas prosiguió a activar su energía demoníaca al mismo tiempo de que Escanor activaba su energía del sol y Van le robaba la energía a este último. Esto lo estaban haciendo ya que una estrategia que descubrieron para aumentar el poder demoníaco de Meliodas, pero de manera segura, era que Escanor activara su poder para que Van se lo robara y funcionara como catalizador para pasarle la energía a Meliodas, el cual la transformaría en energía demoníaca. Así que utilizando a Van como catalizador, Meliodas podía obtener casi que energía ilimitada, mientras que el cuerpo de Van pudiera soportar el poder y lo mantuviera estable. Una vez hecho esto, Meliodas prosiguió a transferir su energía demoníaca para posteriormente hacer mutar a las hormigas, las cuales crecieron hasta tener la estatura de un humano promedio, pero lo más aterrador era su apariencia, la cual era aterradora. Y eso sin mencionar los números, los cuales literalmente eran cuentos de millones que se extendían hasta donde se podía ver. Y además de que les había dado el suficiente poder como para resistir el ataque de ninjas nivel Jonin. Esto ya que si les daba más poder, estas simplemente explotarían, hecho que por desgracia ocurrió con algunos de ellos. Y también claro estaba que era la primera vez que realizaba esta técnica a esta escala, ya que anteriormente, aunque ya lo había hecho, era en un número mucho más pequeño. Una vez hecho esto, claramente la aldea entró en alerta máxima al ver literalmente un ejército de hormigas monstruosas que literalmente hablando estaban a las puertas de la aldea. Por suerte, luego de una explicación por partes de los clones, la situación se tranquilizó, ya que pidieron como excusa de que este acto era una supuesta invocación por parte de Escanor, y una vez hecho esto, Rimuru se acercó a las 30 hormigas reinas que habían en el lugar, que no habían comenzado a atacar, ya que en sí la energía demoníaca en sus cuerpos se lo impedían, y una vez lo hizo, prosiguió a darles nombres a cada una de las hormigas, nombrándolas desde la A hasta la Z. Una vez hecho esto, utilizando una habilidad que entre Meliodas y él habían descubierto hace poco, la cual era que si Meliodas convertía a algún ser vivo en una criatura horrible como un monstruo, según las palabras de gran sabio Rimuru, podría darles nombres para hacerlos evolucionar y en parte hacer que les sirvan.
El problema de esto era el consumo excesivo de energía, ya que el experimento ya lo habían hecho antes con hormigas, y al literalmente ser una colonia el nombre que le daban a la reina se lo daban a toda la colonia, y no solo compartían el nombre sino que también el poder. Por suerte lograron hacer lo que Meliodas, Van y Escanor hacían juntos, así en vez de pasarle la energía a Meliodas se la pasaban a Rimuru. Así en estos precisos momentos van traspasándole energía tanto a Meliodas como a Rimuru. Por suerte con esta evolución, además de Rimuru no desmayarse, las hormigas lograron evolucionar todas conjuntas, y aunque por ahora no se le notaba el cambio de evolución, más adelante sí lo haría. Lo único que es, al parecer, dicha evolución los hizo tener un poder mínimo como el de un Chunin de nivel medio. Una vez hecho esto, Meliodas comenzó a reunir otra gran cantidad de energía, la cual se parecía como a un gigantesco agujero negro del cual salieron demonios rojos, grises y azules. Aunque mientras que hacía esto, Meliodas pronunció el nombre de la técnica, la cual era Meliodas Summon Ring. Al finalizar con la técnica, Meliodas solo pudo invocar un total de 12 demonios grises, 42 demonios rojos, y 120 demonios azules. Obviamente Meliodas aún no sabía de dónde podría invocar a dichos demonios, ya que hace un par de días logró invocar a uno por accidente, y aunque podía hablar con el demonio y podía entenderlo adelante de hasta cierto grado, poder darles órdenes, no pudo sacar mucha información del primer y los posteriores demonios que pudo invocar. Lo único que Meliodas sabía era que podía invocar y controlar en cierta forma a estos demonios. No sabía ni de dónde venían ni por qué podía invocarlos, pero al final simplemente decidió restarle importancia a esto y posteriormente investigar más sobre este tema. Meliodas, al ver la cantidad de demonios que habían, pudo deducir que esta era la máxima capacidad de demonios que podía invocar y controlar a la vez, y eso con ayuda, pero al ver los números pensó que esto era suficiente y decidió dejarlo así por ahora. Por suerte las hormigas llamaron suficientemente la atención de los ninjas, que después de verlas se alejaron y simplemente no le pudieron atención a los nuevos demonios invocados. Esto a excepción de un grupo de Ambus, que desde que fueron liberados de la cárcel los estaban vigilando desde las sombras, y los clones no tenían dudas de que después irían con esta información hacia donde estaba el viejo Onoki. Una vez hecho esto, tanto Rimuru como Meliodas sacaron una foto de Deidara y hablándoles a sus respectivos ejércitos, ambos comenzaron a decir al unísono: Meliodas / Rimuru. Muy bien. Escuchen muy bien todos. Estamos buscando a este hombre, o mejor dicho, a este chico / a las hormigas reinas se encargarán de pasar la información a los demás de los lugares. Los que tienen que ir a buscar / se encargarán de seguir a las hormigas aquí presentes y seguir mis órdenes. Tienen extremadamente prohibido atacar o aún más asesinar un pueblo o a cualquier humano sin nuestro consentimiento. ¿Entendido? Al oír esto, tanto demonios como hormigas asintieron con la cabeza en confirmación, y las hormigas comenzaron a cavar túneles bajo tierra para moverse y los demonios prosiguieron a retirarse del lugar volando. Una vez habían quedado solos, el primero en comentar fue Van, el cual, desactivando su técnica, así dejando de pasarle energía tanto a Meliodas como a Rimuru, comenzó a decir: Van, al menos con este de ejército tendremos suficiente material como para excavar minerales preciosos debajo de la tierra sin que nadie se dé cuenta al mismo tiempo, desde que crear una ruta comercial ya directa con la isla nos ahorraría bastante el trabajo. De hecho, creo que eso también sería beneficioso para el equipo del País del Hierro, ¿no lo creen? Al oír esto, todos simplemente asintieron con la cabeza en confirmación, y posteriormente se dirigieron hacia la aldea para esperar noticias desde su nuevo ejército recién creado, para ver en dónde se encontraba el niño bombardero. Después de esto, claro está que tuvieron que pedirle una clara explicación a Onoki del cómo era que habían logrado invocar a todas esas criaturas. El que decidió explicar la situación fue a Rimuru, el cual comenzó a decir: Rimuru, hace poco Mediona descubrió que tenía la capacidad de hacer mutar a cualquier ser vivo en alguna criatura horrenda que básicamente sería catalogada como un monstruo. Además de que recientemente descubrí que tengo una habilidad que me permite, por así decirlo, evolucionar a cualquier criatura de estilo monstruo como la que acababan de ver. Una cosa que no le contesté: dentro de mí hay algo así parecido, una segunda conciencia, la cual siempre me da muy buenos consejos y muy buenas ideas, y me dio la idea de que si me lo das podría convertir a seres vivos en monstruos. Posteriormente, utilizando una habilidad mía que es de hacer evolucionar a estos seres, podrías controlarlos en cierta manera y utilizarlos como yo quisiera.
Estos seres en sí básicamente son casi tan fuertes como un Chunin gracias a la evolución, además de que les he dado cierto grado de inteligencia y demás cosas. Los utilicé simplemente para crear una gran red de investigación o externa G para ver en dónde se encontraba el chico llamado Deidara, que según tengo entendido fue la misión de búsqueda que le diste a Escanor. Después de esta misión Scanner se encargará de Deidara, y si usted lo desea simplemente puedo hacer que dichas criaturas se maten unas entre sí, ya que en sí tengo el control sobre ellas. Aunque también si lo desea simplemente puedo utilizarla para otras cosas, como un ejemplo rutas subterráneas de comercialización seguras. Rutas también de minería mucho más accesibles. E incluso si lo desea puedo crear rutas de exploración para espiar a cada una de las aldeas o países importantes que consideren, ya sea como aliados o como enemigos, como usted quiera verlo. ¿O no quiero oír eso? Estaba sumamente sorprendidos, ya que sin duda alguna con respecto al área comercial estaría bastante bien movilizarse simplemente en túneles casi en línea recta y no tener que estar movilizándose en las peligrosas áreas recortadas que conformaban su país o en demás sectores. Sabían que eran bastante peligrosos para los comerciantes, hecho que le traería bastante fortuna y riqueza de su país. Pero sin duda alguna utilizará esas criaturas para crear túneles de estilo infiltración y mantener constantemente vigiladas a las demás aldeas. Sin duda alguna sería bastante beneficioso. Obviamente dichos túneles también serían un arma de doble filo, ya que, si llegaran a ser descubiertos, simplemente causaría desestabilidad en las barreras o defensas de la aldea. Pero sin duda alguna valía la pena el riesgo. Después de oír dicha aclaración, Ono que simplemente asintió con la cabeza en confirmación y les dijo a los clones que después les daría la orden con qué hacer con dichas criaturas y que no se les ocurriese hacer nada más extraño, de que serían severamente castigados, a lo que todos mis clones simplemente asintieron con la cabeza en confirmación. Después de esto nos podemos encontrar seguridad después, finalizando la primera semana. En todo ese tiempo el grupo de clones no había recibido ninguna información sobre el borbandero de Iwa de Idara. Aunque algo que cabría destacar era que al parecer los monstruos que había hecho evolucionar el muro habían tomado una apariencia de semihumanos, obviamente guardando algunos aspectos de hormigas, tal y como sus antenas y un peculiar cabello de color rojo o en algunos pocos casos negros. Descubrió que literalmente todas las hormigas obreras se habían transformado en machos, mientras que la única es que eran hembras, eran las reinas, que lo único que hacía era informar sobre los avances que habían hecho sus hormigas obreras. Algo sorprendente de la que las habilidades que habían ganado dichas hormigas era de, además de poder utilizar la energía de muñeca de los demonios, también habían ganado una gran fuerza y poder, más o menos por el estilo, utilizar cierto grado de magia, algo que sorprendió bastante Rimuru. Pero sin más el grupo se estaba relajando tranquilamente en sus usos hasta que de repente un agujero apareció debajo del suelo y de ese salió una hormiga reina, la cual se llamaba B, y esta comenzó a decir mientras que se arrodillaba al frente de Rimuru. B. Rimuru-sama. Hemos encontrado al sujeto que usted ha mencionado. Actualmente se encuentra en un templo de lo que ustedes llaman el país de los demonios. Podemos guiarnos de inmediato si así lo desea. Rimuru a esto le agradece a la hormiga reina y prosigue a ver a Escanor y preguntarle qué era lo que pensaba hacer, a lo que este le responde. Escanor, no te preocupes. Iré yo mismo por mis medios hasta que el país. Dígale a las hormigas obreras que estén pendiente, me llegaba para que me lleven directo al lugar donde se encuentra ese traidor. Al oír esto todos simplemente hacen tengo la cabeza en confirmación y la hormiga reina prosigue a retirarse volviendo al agujero y tapando el lugar del cual salió, y Escanor proseguía a salir de la habitación, pero no lo puedo hacer ya que Meliodas lo detuvo diciendo. Meliodas. Espera un momento, Escanor. Quisiera pedirte un favor. Si fuese posible intenta de no matar al chico. Con las habilidades que he descubierto que tengo ganas de realizar ciertos experimentos y creo que sería bueno comenzar con él siendo mi primer conejillo de indias. Al oír esto Escanor simplemente asintió con la cabeza en confirmación y procedió a salir del lugar. Este procedió a salir a las afueras de la aldea y una vez lo estuvo prosiguió a hacer llamar a su hacha divina Rita, la cual se encontraba en zona dentro de la bóveda de Babilonia de Gilgamesh, el cual al sentirlo de inmediato dejó salir el arma hacia donde se encontraba su dueño. No tardó mucho en llegar y una vez en sus manos, esto prosiguió a dar un gran salto, así impulsándose y en uno solo recorriendo una gran cantidad de kilómetros.
No tardó más de 10 minutos en llegar hasta el lugar donde se suponía que era el país de los demonios, y una vez aterrizó decidió simplemente dejar su arma en aquel lugar ya que no pensaba que algún humano normal pudiese levantarla, y prosiguió a desactivar su energía al mismo tiempo de que caminaba y esperaba que alguna de las hormigas obreras apareciera en el lugar para que lo guiara. No tardó más de 15 minutos hasta que del suelo apareció una hormiga obrera, la cual comenzó a decir: Hormiga obrera B, Escanor-sama, si nos informó de que usted quedaría muy pronto a este lugar, le recomiendo que no siga bajo tierra para que podamos llegar mucho más rápido y sin poder llamar la atención al lugar donde se encuentra su objetivo. Al oír esto, Escanor simplemente asintió con la cabeza en confirmación y prosiguió a hundirse bajo tierra junto a la hormiga obrera, y ambos prosiguieron a correr a través de los grandes túneles que éstas habían logrado crear en tan poco tiempo. Tardó un total de 1 hora y media en llegar al lugar donde se encontraba el chico, y una vez salió pudo ver que se encontraba rodeado por un total de 8 demonios rojos, 2 demonios grises y una docena de demonios azules, los cuales la tenían completamente rodeado, y este intentaba de sacar su arcilla, con la cual se pudo verse claramente Eres había causado algo de daño, pero sin duda alguna no era suficiente. Una vez llegó prosiguió a activar de nuevo su energía, así está creciendo el músculo toca mismo tiempo de que llamabas a su hacha divina Rita. En cuestión de segundos ya la tenía en sus manos al mismo tiempo de que se dirigía hacia los demonios, y comenzado a decir: Escanor, muy bien muchachos, gracias por mantenerlo ocupado, dejarme hablando, yo me encargo, ¿entendido? Al oír estos demonios que habían recibido serias órdenes de Meliodas de obedecer a cada una de las órdenes que le dieran alguna de sus clones, los demonios simplemente se apartaron del lugar, dejando cierta distancia y dejando frente a frente a Escanor y a Deidara. Una vez enfrente, el primero en comenzar fue de Deidara, el cual en un tono bastante despectivo comenzó a decir: Deidara, ¿quiénes son esos amigos tuyos? ¿Quién eres tú? ¿Acaso te enviaron a matarme? Escanor al oír esto simplemente le responde al mismo tiempo de que su musculatura crecía aún más que antes y su ropa simplemente se rasgaban. Escanor, las cosas que vives alrededor mío son demonios, pero ellos no son de importancia, y se podría decir que soy humano, pero también soy aquel que se alza por encima de todas las razas, miembro sobreviviente por así decirlo de los 7 pecados capitales, poseedor del pecado del orgullo, temporalmente pertenezco a la aldea oculta entre las rocas, puedes llamarme Majestad Escanor. Esto último lo decía mientras que solamente quedaba en sus pantalones, al mismo tiempo de que señalaba con su dedo índice al sol. Al oír esto, liberarse comienza a regir levemente mientras que decía: Deidara, jaja, ¿que eres aquel que se alza por encima de todas las razas? Jamás he visto a una persona con tanta arrogancia, jajaja. Al oír que Deidara se reía de esto último, al mismo tiempo lo hacía Escanor, pero de un solo movimiento llegó y le cortó a Deidara de un solo tajo su brazo derecho, y al hacerlo de inmediato el chico cayó al suelo gritando en agonía al mismo tiempo 2, y Escanor le respondía: Escanor, de eso se trata el orgullo, bestia. Si anteriormente Deidara no estaba preocupado, ahora sí que lo estaba definitivamente. Literalmente el sujeto enfrente de él, sin ningún remordimiento y de una forma tan veloz que no logró verlo, le cortó el brazo derecho como si nada más fuera un cuchillo caliente pasando por mantequilla. Esto claramente lo hizo entrar en shock y de inmediato comenzó a gritar en agonía mientras que intentaba de cerrar el sangrado que salía de su brazo derecho con su único brazo izquierdo. Al ver esto, Escanor comienza a decir: Escanor, se me ha informado de la técnica secreta que rogaste de la bóveda de la aldea. Aplicaste sobre ti una técnica prohibida la cual te permite amasar chakra en arcilla y hacerla explosiva cuando tú lo desees. Esto claro está utilizando una bocas que se encuentran en las palmas de tus manos. Por lógica, si no quería que opusieras alguna clase de resistencia, simplemente corte el problema de raíz de inmediato cortando tu brazo. Aunque ahora que lo pienso será mejor cortar el otro para mantenerme seguro. Al hacerlo, Escanor volvió a alzar su hacha y lentamente comenzó a dirigirse hacia Deidara, el cual al ver esto, aún entrando en shock, instintivamente dirigió su mano hacia su bolsa de arcilla y rápidamente amasándola creó pájaros de arcilla que fueron volando hacia Escanor y una vez chocaron contra simplemente explotaron.
Deidara al ver esto pensó que la amenaza se había retirado, pero se sorprendió ya terror al ver cómo Scanner salía entre la cortina de humo generado por la explosión sin ningún rasguño aparente, y al hacerlo este continúa lanzando pájaros de arcilla, pero es que no simplemente seguía avanzando, ni siquiera inmutándose por el ataque, y sin más repitió el mismo proceso que realizó con el brazo derecho de Deidara. Así el chico iba de inmediato cayendo al suelo con un carro show, y al punto de quedarse desmayados ya que la sangre que antes estaba perdiendo y la nueva rápidamente la estaban haciendo desangrar, y muy pronto quedaría en mi conciencia y tal vez terminaría muriendo. Escanor al ver este resultado comenzó a decir: Escanor, es cierto, si te dejo morir la recompensa por mi misión será mucho más baja. Será mejor llevarte vivo a la aldea, y para eso necesitamos cauterizar esas heridas. Al hacerlo de repente Escanor toma del cabello de Deidara y lo levanta del suelo, para posteriormente acercar a Rita, la cual en su hoja se encontraba como si estuviera recién salida del fuego, y de inmediato levemente tocó el cuerpo, o más específico el brazo izquierdo faltante de Deidara, el cual aunque al principio estaba a punto de quedarse inconsciente, el nuevo dolor por literalmente cauterizarle la herida de esa manera tan grotesca lo hizo reaccionar de inmediato y dar un gran grito de dolor que se sintió por toda la zona. Escanor al ver esto simplemente decide decir: Escanor, no te quejes tanto mucoso, solo que estoy cerrando y cauterizando la herida, en sí esto te salvará la vida, además, me ayudas, no sé qué es lo que quiere hacer contigo, pero que era lo que quiera hacer sin duda alguna será beneficioso tanto para ti como para la aldea, así que cálmate que solamente hace falta el segundo. Al decir esto posteriormente Escanor vuelve a repetir mismo proceso, así Deidara volviendo a gritar de dolor de una manera bastante impresionante, pero después de esto no pudo más con impresión y simplemente cayó inconsciente. Escanor al ver esto dice: Escanor, al menos con esto podremos detener un poco los planes de Akatsuki de reclutarlo como miembro, un problema menos en mi opinión. Al decir esto prosigue a cargarlo en su hombro y continúa diciendo: Escanor, no sé si me escuchas chico, pero lamento haberte hecho esto, créeme que no era mi intención, pero para que se te quite esa actitud tan arrogante y petulante que tienes necesitas ver que tienes que aprender a respetar a tus superiores, y si no lo haces serás severamente castigado. Lo más probable es que si me ayudas llega a ser alguna clase de experimento contigo y logras sobrevivir, puedas recuperar tus brazos y puedas en sí beneficiarte. Lo único que espero es que aprendas la lección y no vuelvas a actuar de esta manera tan estúpida. Al decir esto Escanor prosigue a dar un gran salto y retirarse del lugar, viendo que no se dio cuenta de que de una rama de los árboles apareció el Zetsu negro y el Zetsu blanco, los cuales, desde que habían aparecido los demonios, habían observado la situación, y al hacerlo el Zetsu negro fue el primero en comentar: Zetsu negro, será mejor irle a informar de esto de inmediato Madara, puede ser que esto sea interesante o ya sea perjudicial para nuestros planes. Así ambos volviendo a desaparecer hundiéndose en el suelo. Después de esto Scanner prosiguió a llevar a Deidara ante la presencia de Onoki, el cual estaba sumamente sorprendido ya que además de haberla traído al chico que desertó de la aldea con una poderosa técnica prohibida, también lo hizo literalmente mutilado, algo que lo sorprendió bastante, pero la respuesta de Scanner fue que simplemente no especificó cómo tendría que haberlo traído, así que no importaba si lo traiga vivo, muerto o mutilado, lo importante era que había cumplido la misión y ahora pues te dormiste, se iba a poner a recibir su pago por la misión, en cual solamente puedo recibir la mitad ya que, como había hecho los destrozos en la oficina, Teo no tuvo que pagarlo de su propio bolsillo tal y como había dicho. Después de esto hasta llegar a la actualidad no pasaron muchas cosas interesantes. Con respecto a Meliodas, en los 3 años de entrenamiento se había vuelto considerablemente fuerte, así llegando al nivel de Jonin medio sin activar su marca demoníaca. Otra cosa muy diferente cuando lo hacía yo aquella, según palabras del viejo Onoki, el nivel de Meliodas cuando activaba dicha marca literalmente alcanzaba casi al nivel de poder de un Kage, hecho que lo sorprendió bastante para su edad, así Meliodas de inmediato catalogándose como uno de los mejores ninjas que tenía la aldea bajo su disposición. De hecho tal era la efectividad de sus misiones y se hizo tan famoso que se hizo conocer como Meliodas el pecado de la ira. Y esto aunque al principio se autoimpuso dicho título, al casi finalizar los 3 años de instancia en aquel lugar lo hizo validar, ya que para los 3 años ya había ascendido al nivel de Junin y actualmente era el maestro de un equipo.
que por cierto luego de que la misión de Escanor de rescatar a Deidara terminara, Meliodas le pidió el favor de que le dieran el mismo Deidara como un conejillos de indias para crear un poderoso ejército, a lo cual aunque el mismo Onoki al principio estaba inseguro de aceptar esta petición simplemente con la idea de tener un pequeño grupo de soldados tan poderoso como el mismo Meliodas, la idea fue tan tentadora que simplemente iba a aceptar. Así en la actualidad, haciendo un total de ácidos o 40 ninjas que tenían dicho poder o habilidad, la cual era la energía demoníaca, muy similar a la segunda generación de caballeros sagrados que se vio en la serie. Cabe destacar que para lograr esto tuvo que ser los mismos experimentos que realizó en Drifsen, y aunque en algunas ocasiones murieron algunas personas, o no, que simplemente pensó que eran un sacrificio necesario por la gran fuerza que este había querido, ya que además de mejorar cada una de las capacidades de los guerreros, al parecer cada uno había logrado despertar distintas clases de lo que me ayudas llamo magia y Onoki llamo líneas de sangre, lo cual lo puso extremadamente feliz. El caso es que entre dichos soldados se decidió acoger a un equipo de estos, pero por desgracia una vez lograron tenderle una trampa en la cual Meliodas desayunó interferir para ver cómo se desenvolvían. Pero ocurrió una tragedia, ya que su estudiante más querida murió, el cual literalmente le hizo sentir una gran rabia e impotencia, que su poder demoníaco simplemente salió de control y terminó literalmente destruyendo toda una aldea. Tal sería su nivel de devastación que el único que quedaba de la aldea era un gigantesco cohecho que sorprendió a todos, y por eso se le hizo conocer el sobrenombre de Meliodas, el pecado de la ira, por las incontables vidas que arrebató por un simple arrebato de una pérdida. Por eso después de este día se hizo conocer un muy buen dicho dentro de aldea: nunca jamás de los jamases hagas enojar al dragón del pecado de la ira, porque o si no serás completamente destruido. Eso sin mencionar que para la actualidad, al parecer Meliodas había despertado cada una de las habilidades que tenían los miembros de los 10 mandamientos en la serie original. Meliodas pudo descubrir que aunque no recibía el equivalente al poder puro del supuesto mandamientos, y recibía las habilidades, y lo buena suerte era que simplemente podía controlar a quien aplicársela y a quien no, además de su rango de ataque. Este hecho incluso hizo que transformaran algunos de sus enemigos en demonios, ya fueran rojos o grises, los cuales por lo general siempre sobrevolaban los alrededores de la aldea, y convirtiéndolos literalmente en una defensa absoluta, de la cual Onoki se sentir extremadamente orgulloso. Pero además de todo esto, más cosas interesantes no habían pasado con respecto a este. Con respecto a Van, a decir verdad, tampoco había tenido gran relevancia, ya que además de mejorar bastante su estado físico y alguna de sus técnicas, no se destacaba en nada más. Por otro lado, Rimur Cacique, al igual que Meliodas, se consiguió una gran fama, pero a diferencia de este, esta la consiguió mucho más temprano. El morro en sí logró conseguir las 5 afinidades elementales junto a la capacidad de utilizar chakra, ya que utilizando la habilidad de depredador literalmente se comió y devoró a algunos ninjas renegados en algunas misiones que llevó a cabo. No le gustaba halagar mucho de esta habilidad, ya que literalmente se había comido a personas vivas solamente para poder obtener sus afinidades elementales, pero gracias a esto pudo obtener las 5 y actualmente literalmente era considerada como una maestra sumamente peligrosa. Además de que después de la primera misión de Escanor prosiguió a hacer algunas investigaciones especiales con Meliodas, y descubrió de que podría hacer evolucionar a animales en monstruos al mismo tiempo de que los hacía evolucionar y darles distintas clases de habilidades, para así posteriormente devorarlos y obtener nuevas dichas habilidades, así en la actualidad teniendo las mismas habilidades que tenía en la serie original antes de evolucionar a Gran Señor Demonio. Además de esto, también con el uso de las hormigas como su ejército, fue el logro encontrar en lo más profundo de la corteza de la tierra algunas rocas o minerales que eran excelentes conductores del chakra, que se parecían mucho a los que habían en la serie original, los cuales están nuevas rocas, además de que eran capaz de canalizar el chakra o cualquier tipo de energía del usuario, era capaz de maximizarla bastante, así que este prosiguió crear un túnel especial que conectaba directamente a la isla de la base y prosiguió a pasar todos estos dichos materiales. Además de que claro está por orines de uno que también le tocó crear aparte túneles, los cuales algunos eran de rutas comerciales, mientras que otros conectaban otros países o aldeas para espiarnos y tener rutas de ataque o escape que conectaban literalmente casi todo el continente. Además de que aprovechó para construirse una espada, la cual le permitía controlar cada uno de sus 5 elementos y maximizarlos de una manera bastante asombrosa. Y ya que tanto su talento como en la esgrima como en el manejo de las artes elementales había sido tanto, se le consideraba como Remove, el maestro elemental, una persona que según en el libro Bingo apenas la vieran simplemente tendrían que huir.
Además de esto no hizo nada más interesante. Y por último, con respecto a Escanor, este rápidamente escaló hacia lo más alto de la jerarquía de poder de la aldea, haciendo solamente mandado por el mismo Noé, el cual ese era el que se encargaban de cumplir las tareas más difíciles que se le ha encomendado a la aldea. De hecho, Escanor también ganó una gran farmacia que se le conocía como Escanor el León del Orgullo, Escanor el Dios del Sol. Este, al igual que Rimuru y Meliodas, tenían una marca en el libro bingo de que si se llegaba a observar huyeran lo más rápido posible, siendo temido en todo el continente. Además de esto no había nada más que destacar, a excepción de que aproximadamente hace un año antes de la actualidad había entrado en una relación sentimental con Kurosushi, en la cual se podrían decir que iban bastante bien. Pero en general lo que más destacó es que cada uno de ellos logró graduarse en Genin antes de que terminara el primer año de su estancia. Jonin antes del año y medio de que llegaran a la aldea. Y Junin un año antes de la actualidad. Que de hecho justo cuando todos fueron nombrados Junin, estos cuatro se unieron en un solo equipo, el cual es el mismo, no he decidido llamarlos equipo de Dios. Un equipo que rápidamente se hizo famoso por las habilidades individuales de cada uno de sus miembros, y sumamente temido y admirado en todas las naciones elementales. Además de esto, y claro está, también se encargaron de la observación de los Jinchurikis, en la cual dicha investigación era más que todo proporcionada por las hormigas de Rimuru, las cuales constantemente estaban vigilando a los Jinchurikis, y aunque por ahora no habían tenido ninguna clase de contacto con ellos, Rimuru no tenía duda de que al que sería más fácil acercarse sería al Jinchuriki de las 5 colas An. Pero con esto simplemente nos podemos encontrar en la actualidad. Fin del capítulo. Continuará.